Milagros eucarísticos hay muchos y todos ellos son hermosos, son pruebas de amor, son historias del corazón de Jesús. Quiere conquistarse la fe, la confianza y el amor de sus hijos, sean estos sacerdotes o seglares, como ustedes y yo. Pero ninguna historia tan hermosa, tan apasionante como el milagro que hoy vamos a ver. Se trata de una mujer que, buscando conquistarse el amor de un corazón humano, pasa por un horrendo pecado y se encuentra finalmente con el amor divino. Y todos los signos visibles de este hermoso milagro, de esta apasionante historia, se encuentran en esta bellísima ciudad de Ófida. Estos signos visibles de la historia milagrosa que nos ocupa se encuentran en un convento dedicado a San Agustín, conocido como el Santuario de la Eucaristía Milagrosa. La historia en sí sucedió en otro lugar, como lo testifica este pergamino del año 1788. Esta historia sucedió en Lanciano, otro pueblo en el centro de Italia. En Lanciano, una ciudad muy parecida a esta ciudad de Ófida, vivían en el siglo XIII un triste matrimonio. El matrimonio de Ricciarella y Giacomo Stasso. Un triste matrimonio, ¿por qué? Porque Giacomo era un esposo duro y no amaba a su esposa. Y a Ricciarella esto le entristecía profundamente y quería con todo su corazón ganarse el amor de su esposo. Ricciarella fue a consultar a una señora de su pueblo sobre cómo podría ella ganarse el amor de su esposo. El consejo que recibió fue el siguiente: toma una hostia consagrada, quémala, y el polvo que sobre de esta quemadura, ponlo en la comida o en la bebida de tu esposo, y con eso te ganarás su corazón. Ricciarella comienza a poner el plan diabólico en acción. Llama a un sacerdote y le pide que le traiga la Sagrada Comunión. Y el sacerdote viene, pero en vez de comulgar, Ricciarella deja caer la forma consagrada en su seno. Y una vez que haya ido el sacerdote, toma la forma, toma una teja, comienza a quemar la hostia, el cuerpo de nuestro Señor. Su sorpresa es cuando en vez de quemarse la hostia, se convierta en carne y comienza a sangrar. Y ni siquiera unas gotitas, sino efusivamente. Tal es la sorpresa de Ricciarella que intenta tapar la forma con su mano para que deje de sangrar, pero no logra nada y sigue sangrando. Toma finalmente un mantel, envuelve todo el paquete sangriento empapado con la sangre de Cristo. La teja, la forma consagrada, la sangre de Cristo, toma y lo entierra en el establo, en el estercolero, donde echan el estiércol de los animales. En eso llega a casa su esposo, Giacomo, y cuando quiere entrar con su mula al establo, el animal se niega a entrar. Cuando finalmente lo logra, la mula se pone de rodillas ante el estercolero. Giacomo se da cuenta que algo raro ha pasado y comienza a insultar a Ricciarella. Le dice qué ha hecho ella para que el animal se comporte de tan extraña forma, pero ella dice que no sabe qué está pasando. Y ahí se queda enterrado el pecado y el gravísimo secreto de esta pobre y desesperada mujer. Amigos, fíjense qué cosa más horrenda. No conquista el corazón de su esposo y además ha perdido lo más importante, la amistad con Dios. Durante 7 largos, amargos y negros años cargó Ricciarella con su pecado. Pero al 7º año, tanto le remordía la conciencia que no aguantaba más. Llamó a un sacerdote con mucha fama de ser un gran confesor
el fray Giacomo della Tevi, y que vivía aquí en esta ciudad de Ofida. Él se fue a Lanciano a confesar a la pobre señora. Racciarella tan pesada estaba por su pecado que no atrevía a confesar este horrendo pecado. El sacerdote, viendo que ella estaba sufriendo y que no podía confesar la culpa que tanto le pesaba, empezó a enumerar todos los posibles pecados horrendos y graves que él conocía, pero a todos ellos respondía Racciarella que no era ese el pecado y que no podía confesarlo. Finalmente, habiendo enumerado todos los pecados posibles que él conocía, exclamó: «Señora, he dicho todos los pecados horrendos que existen. Lo único que usted puede haber hecho que sea peor que todo esto es haber matado a Dios». Y en eso exclama Racciarella: «Eso es lo que hice, he matado a Dios, he matado a Dios». El fraile, al escuchar esa confesión algo sorprendente, le animó que le tomara valentía y confesara con toda confianza en Dios su pecado, por lo grave que fuera, porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino su salvación. Y Racciarella comenzó a narrar la triste historia de su sacrilegio. Al final de la confesión, le animó para que le entregara los restos de este milagro. Y aquí comienza la segunda parte de este hermoso milagro de conversión, que el mantel en que envolvía la teja y la forma consagrada convertida en carne que había derramado tanta sangre, no solamente estaban incorruptos después de 7 años de estar escondidos en el estiércol, sino además estaban limpios. El estiércol ni siquiera los había manchado. Así que el fray Giacomo rescató los restos del sacrilegio, este milagro eucarístico, y los sacó después de 7 años de estar enterrados. Toda esta historia podría considerarse una bella leyenda, si no fuera porque aquí, detrás de esta puerta de bronce, se encuentra la evidencia que ha hecho famoso al pequeño pueblo de Ofida. Es una iglesia de estilo sobrio y sencillo. Nuestra mirada se dirige instintivamente hacia la luz en el centro del altar, donde los ángeles se postran en adoración como custodios de algo que debe ser extremadamente valioso. El párroco nos invitó a subir hasta la cámara donde se encuentran las reliquias. Para abrir las 3 puertas se necesitan 14 llaves. A manera de un ritual, mientras gira las llaves y caen los cerrojos, el custodio de las reliquias nos va recitando la historia del milagro. L'ostia però non la inghiottire, portala a casa, cerca di cuocerla, di ridurla in polvere e poi la polvere la metterai nella bevanda. Tras un proceso que nos parece interminable, se abre la primera puerta. La segunda puerta es un recio cancel del siglo XV. La tercera puerta, más moderna, es de cristal. Finalmente nos abre la gruesa cortina roja, dejando ver 3 objetos discordantes: una teja, un crucifijo de plata y al fondo un viejo y roído mantel. Después de un breve resumen de cómo llegaron las reliquias a Ofida, nos dice: Aquí están las reliquias que conservamos. La teja donde Ricciarella coció la hostia con las manchas oscuras de la sangre tostada. Al fondo está el mantelillo que mide 90 por 150 centímetros. En el mantel, junto al bordado superior, se encuentra una mancha de sangre circular dejada por la hostia. Este es el relicario llamado de la Santa Cruz, adornado con un bajorrelieve de la Dolorosa, de San Juan y 2 ángeles. Por la parte posterior, en esta ventanita, se encuentra incrustada, en forma de cruz, un fragmento de la hostia de tejido carnoso, con pequeños grumos de sangre, y abajo se encuentran algunos fragmentos de la cruz de Cristo.
Amigos, así acaba una hermosa historia de amor, cómo Dios va persiguiendo un corazón que desconfía de Él, que no pone en Él toda su confianza, todos sus anhelos de vida, de ser amado por el amante por excelencia que es Jesucristo. Cómo Dios convirtió ese horrendo pecado de sacrilegio de esta mujer desesperada en una oportunidad para que se abrazara al amor eterno de Dios que le espera, de Dios que le ama y que le quiere llevar con Él a la eternidad. Y también para nosotros una gran lección, porque con cuánto amor nos espera Jesucristo en la Eucaristía cada día si queremos, pero con cuánta frecuencia nosotros comulgamos con tanta rutina y superficialidad. Ojalá que todos estos hermosos programas que hemos hecho sobre la Sagrada Eucaristía, sobre estos milagros eucarísticos, nos ayuden a acrecentar nuestra viva fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Nuevamente en el camino, seguimos en la búsqueda de otro prodigio eucarístico. Nuestra peregrinación de la fe nos ha traído a estos lugares tan hermosos, cruzando los Alpes, para llevarles a ustedes este reportaje hermosísimo. Ver Casia desde lejos es en sí todo un espectáculo. Nos encontramos en el centro de Italia, en Umbría. Este es el hermoso pueblo de Casia, mundialmente conocido por ser el lugar del nacimiento de Santa Rita, la santa de los casos imposibles. Pero nosotros hemos venido para llevarles a ustedes el caso de un insigne milagro eucarístico ocurrido en 1330. Este es un típico pueblito medieval que nos habla mucho de la vida de aquellos tiempos. La iglesia en la cima de la montaña y las casas se iban formando, construyendo alrededor de esa montaña, lo cual nos habla de que aquella gente le daba la primacía a las cosas de Dios, a la vida religiosa. Su vida, su trabajo, su tiempo de ocio no estaba nunca separado de las cosas de Dios. No es difícil entender esta manera de pensar, porque en Casia todo nos habla de Dios. Los valles y las montañas, las iglesias y los campanarios. Esto ha hecho de Casia uno de los santuarios más populares de Europa. Dejando afuera las maravillas de la creación, nos introducimos en el templo abarrotado de peregrinos. La iglesia es en forma de cruz griega, tiene una arquitectura original con numerosos arcos con un deje arabesco soportado sobre unas columnas verdes, como si quisieran anunciar la primavera del espíritu. En la cúpula todo es una fiesta policroma de ángeles y santos, y la figura central es, inequívocamente, la hija ilustre de Casia, Santa Rita. A un costado del santuario se encuentra la capilla de la Reconciliación, que muestra a Cristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Siguiendo nuestra búsqueda, bajamos las escaleras que, según nos han dicho, nos llevarán hasta la capilla subterránea donde se encuentra resguardado el milagro de Casia. Esta es una capilla muy moderna que refleja muy bien el arte y el buen gusto de los italianos. Pero lo importante de esta capilla no son las obras de los hombres,
sino las maravillas que hace Dios. El sagrario asemeja a una piedra del desierto que al romperla nos descubre la preciosa joya que ocultaba. Al lado se encuentran dos lápidas de piedra con una representación ampliada de la marca de la hostia sangrante. Aquí de rodillas ante este milagro